Último bloque de apuntes y el último bloque de esta semana que se termina la primera del mes de agosto. Vamos a hablar de un tema muy interesante, tiene que ver con la salud de los animales, ¿no? La importancia, cómo se ha ido adquiriendo cada vez más derecho. En nuestro país hay dos leyes muy importantes, pero después cada provincia también suma algunas leyes puntuales a nivel provincial en defensa de los animales, en el cuidado. Vamos a hablar, el disparador tiene que ver con una charla que se va a dar en el marco del Colegio de Abogados y Procuradores de Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, que tiene que ver con la salud de los animales, la rehabilitación y la fisioterapia. Bueno, son temas que comúnmente no se habla, pero que en los últimos años se viene avanzando y mucho. Para eso tenemos en invitada que es Saya Estala, que es veterinaria, pero además está especializada en rehabilitación. ¿Cómo estás, Saya? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy interesante. Cada vez, afortunadamente, se habla más de los derechos de los animales y este concepto de rehabilitación, bueno, también es algo que a nivel mundial en los últimos años ha tomado mayor impronta. Vos te has especializado en la Universidad de Tennessee. Sí, empecé en realidad, me formé con una tía mía que vive en Israel Ajá. y después hice la especialización de la Universidad de Tennessee y ahora nos seguimos formando. Pero sí, como vos decís, en este último tiempo ha habido un cambio muy grande en la concientización sobre los animales y bueno, los animales son parte de la familia. Entonces, Totalmente. nuestro área ha crecido un montonazo porque ya buscamos otro tipo de vida en estos seres. Es increíble, repasando para hablar del tema, hace muy poco tiempo, cuando bueno, un animalito lo operaban o era viejito, se les daba paliativos, se le daba alguna medicación, pero no este tipo de rehabilitación, de fisioterapia, que en definitiva, no sé si le extiende la vida, pero se la hace un poco más llevadera, ¿no? Claro, lo que buscamos nosotros principalmente es la calidad de vida. De hecho, normalmente lo que sucedía antes era cuando un animal estaba incapacitado para movilizarse, normalmente terminaban en eutanasia. No habían otras posibilidades, no habían otras alternativas y lo que buscamos nosotros en nuestra área es acompañar a la familia en entender qué es la calidad de vida animal, entender cuál es la calidad de vida en la familia también y bueno, dar todas las herramientas posibles para que esto suceda. ¿Y qué pasa acá en Mendoza específicamente? ¿Hay sorpresa, hay interés, la gente busca este tipo de alternativas? Sí, de hecho en realidad tenemos distintas situaciones, hay mucha gente que nos encuentra por redes y la mayoría nos encuentra porque en realidad sus clínicos nos derivan a los pacientes. Pero bueno, es sorprendente eso, como antes quizás si en el veterinario no lo mencionaba la gente no estaba ni enterada y la mayoría de las personas llegan a nuestro consultorio y no pueden creer que exista eso en los animales y es muy loco porque en realidad nosotros nos dedicamos a esto acá hace 8 años y en el mundo está hace 30 mínimo. Claro. Bueno, de hecho, yo te presentaba como especialista en esto, que lo has hecho a nivel internacional. En algún momento hubo, por ejemplo, en España, leía una cuestión hasta legal de quiénes eran los encargados de rehabilitar a los animales, si era un veterinario o era un fisioterapeuta de personas. Sí, de hecho todavía está esa controversia acá. Acá los que están habilitados para trabajar con animales somos solo los médicos veterinarios. Y bueno, y todavía pasa de por ahí hay muchos kinesiólogos que quieren indagar en el tema, pero bueno, tenemos que tener la matrícula profesional porque obviamente la biología animal y humana y la anatomía es totalmente distinta. Claro. ¿Y cómo es en el caso, bueno, me imagino que en los perros es un poco más fácil, pero es para todos los animales? Sí, en realidad nosotros trabajamos en perros y gatos, que le decimos pequeños animales. Claro. También hemos trabajado en animales autóctonos porque hemos ayudado en la Fundación Cuyunche. Pero sí, justo me preguntaban eso, qué pasa con los felinos. Y sí, es un poco más difícil, pero Claro, trabajamos. porque Se estresan mucho más, claro. tanto los felinos como los propietarios son más estresables los animales, entonces como que siempre estamos ahí con cuidado, pero se realiza, quizás estamos un poco más atadas de manos en cuanto a la rehabilitación física, que es las movilizaciones, la hidroterapia y todo eso,
pero sí hacemos en felinos. Lo que pasa es que por ahí el captarlos en el momento es bastante más complejo, entonces no tenemos tantos videos. Claro, ¿y cómo son las técnicas que se utilizan? Porque, bueno, uno habla de fisioterapia y uno se imagina por ahí el aparatito, ¿viste? Ese que va y te conecta, pero no sé si en los animales es eso, ¿cómo Sí, se lo nosotros lleva adelante? en realidad en animales hablamos de la fisioterapia y la rehabilitación. La fisioterapia por ahí está más encaminada a la parte de agentes físicos, magnetoterapia, electroanalgesia, electroestimulación, que por ahí es lo que estamos acostumbrados a ver. Y después una rehabilitación física que hacemos más bien cinta subacuática, ¿sí? Son caminatas en una cinta con agua, y después se trabaja con obstáculos, ¿sí? Movimientos pasivos, masoterapia. Hacemos como una conjunción de esas dos cosas como para conseguir unos mejores resultados. ¿Y qué situaciones, en qué enfermedades o en qué momento y a qué animales se les hace? En realidad es bastante amplio. Tenemos desde patologías propias como cirugías de columna o traumatismos postquirúrgicos, o sea, distintos tipos de fracturas, rupturas de ligamento cruzados, displasia de cadera. Eso es común en algunas razas de perros, ¿no? Sí, tenemos de todo. Las columnas van a ver, o sea, si después ven un poquito nuestros videos, son principalmente... Sí, lo estamos mostrando, mientras hablamos con vos, estamos mostrando algunos de tus videos. Bulldog francés, salchicha, caniche, son los principales. Pero bueno, también hay un montón de patologías que no están relacionadas a la raza o que son en pacientes gerontes o con alguna otra enfermedad sistémica que el animal queda inmovilizado. Nuestra función es eso, ayudarlos a otra vez moverse, a acompañar a la familia para que entienda, bueno, cuáles son las necesidades del animal, como para que todo sea un poquito más sencillo. Ahora, otra cosa que llama la atención y que creo que por eso es tan importante estas técnicas, tiene que ver con cómo a través de los años los perros cada vez tienen una extensión de vida más importante, ¿no? Sí, son mucho más longevos. De hecho, ahora tenemos pacientes de 19, 20 años, que antes era como imposible. Impensable, Bueno, y en realidad lo que buscamos los veterinarios es, primero que nada, de vuelta, que haya calidad de vida. Claro. Y ahí, bueno, que sean longevos, pero siempre con calidad de vida. Estas técnicas, bueno, las hacen especialistas, en este caso vos como veterinaria, y lo que decíamos recién, pero después se continúan en casa con los propietarios. ¿Cómo es la técnica? Nosotros normalmente en una primera consulta evaluamos al paciente, si es derivado por traumatólogos, neurólogos, hacemos nuestro análisis igual, y les damos ejercicios para realizar en la casa porque les explicamos que es fundamental para una buena recuperación que estén en continuo movimiento. Y después empezamos con sesiones en nuestro consultorio. Yo trabajo con una colega que es Gabriela Dascal, ¿sí? Somos las dos que estamos ahí a cargo. Y en el consultorio se hacen algunos ejercicios, se usan agentes físicos, se hace la rehabilitación física y en casa se hacen quizás algunos otros como para terminar de fortalecer al animal o sacar el dolor o lo que sea necesario. Claro, estaba viendo algunas imágenes que se ven unos perritos en el agua, por ejemplo, porque a veces les cuesta caminar y como las personas en el agua se hace un poco más fácil. Claro, en realidad la función de la hidroterapia es principalmente que en el agua flotamos, claro. ¿sí? Entonces no es menos pesado. Claro, no es de alto impacto para las articulaciones y a su vez para avanzar los miembros en el agua necesitan vencer la resistencia al agua, entonces es muchísimo más resistencia muscular. Y se usa muchísimo también para que cuando hay incoordinaciones, ataxias, déficit propioceptivo, pero sí, lo usamos bastante. Hay pacientes que es un poco más sencillo, en otros que no paran de saltar y tirar agua para todos lados, pero la verdad que se van adaptando muy fácil. ¿Y qué precios tienen? No me digas un valor, pero esto es caro, es accesible. En realidad sí. Porque, bueno, las personas tenemos obra social. Es alguna alternativa, pero en los perritos por ahí eso no se da. Sí, es bastante complejo ese tema. Por suerte, en nuestro consultorio particular hay una red de propietarios que todos se interesan por los restos, siempre te están preguntando qué pasó con este, qué pasó con este. Entonces se ayudan muchísimo entre ellos, se hacen publicaciones, colaboran. No es algo súper accesible, pero tampoco es algo imposible, ¿sí? Y la realidad también es que somos como el último eslabón de la cadena. Son pacientes que vienen después de haber sido atendido por un clínico, por un neurólogo, un traumatólogo, análisis clínicos. Entonces sí que es complejo, pero no es nada imposible. De hecho, tenemos muchos pacientes y la gente termina entendiendo de que la parte económica no es un impedimento. No, por supuesto. Como vos decías al principio, quien tiene una mascota muchas veces forma parte de su familia. Sí. No es solamente el perrito que cuida y es importante, en un momento no pensás en la plata, pensás en que esté bien.
En el tiempo, ¿es en sesiones como la fisioterapia de las personas? ¿Cómo es el manejo? Nosotros sí trabajamos por número de sesiones, pero la realidad es que depende de la patología. Tenemos pacientes que vienen con nosotros hace 5 años, 6 años, porque son patologías crónicas o porque quieren mantenerlos en buen estado de salud. Y hay otros que se van de alta, ¿sí? Que tienen una alta después de 10, 15, 20 sesiones, como igual que nosotros, ¿sí? Pero depende de la patología y de lo que busque la familia. Hay gente que no tiene tiempo para realizar actividad física en la casa, entonces nos los lleva a nosotros. Y por ahí los tratamientos se hacen más largos o los acompañamos. Vos decías que la cadena por ahí es larga y ustedes son los últimos. ¿Esto es por falta de conocimiento o porque la gente no cree en que pueda funcionar? En realidad son las dos cosas. A veces no nos conocen, entonces, bueno, dan muchas vueltas. Claro. Y por otro lado, en realidad, porque es también el proceso de que tienen qué sé yo, se fracturaron, van a su clínico, el clínico lo deriva al traumatólogo y el traumatólogo nos los deriva a nosotras y nosotros terminamos con el alta. ¿Siempre tiene que ser una derivación? No, no siempre. Normalmente, bueno, ya mucha gente por redes, entonces nos consulta y nosotros los guiamos también a qué otro especialista lo puede ver como para ver si hace falta alguna otra cosa o empezar a trabajarlo. Hay razas, decíamos, bueno, como los labradores, por ejemplo, que tienen displasia de cadera, que es bastante común. ¿Hay algún consejo así en la casa para cuando se pone viejito un perro que empieza con poco movimiento, que renguea, que notas que le duele? En realidad el consejo es que no tomen como algo normal cuando por ahí nos llama la atención alguna situación en nuestro animal. Tanto en un cachorro, cuando adoptamos un cachorro, siempre lo ideal es que vayan a una consulta y pregunten, bueno, cuáles son las cosas más típicas, si es de raza en esa raza y si no es de raza, bueno, qué cosas tenemos que tener en cuenta para... Las características del animal. Claro, el animal. Eso es como lo más importante porque normalmente nos pasa de que si hay una raza en particular que tiene predisposición a una patología y no se hace la consulta a tiempo, quizás los llevan al año de vida, claro. Ya hay un montón de cosas que no se pudieron hacer. Pero digo, para quien está en su casa, más allá de la consulta, que por ahí la verdad es que es difícil hacer la consulta, por ahí no en esta situación de una economía bastante complicada, bueno, ¿qué cosas podemos hacer en casa para ayudar? Digo, sin llegar a reemplazar la actividad que lleva adelante un profesional. Pero ¿qué cosas son? Por ejemplo, sacar a caminar al perro. Hay gente que no lo saca, que los tiene en el patio. Pero eso es bueno, eso ayuda. Eso va a depender de un montón de casos en particular, pero por ejemplo, en los cachorros, no tenerlos en sobrepeso, tampoco hace... O sea, por ahí la gente adopta un perro como para que lo acompañe, qué sé yo, a correr. Y hay ciertas razas o tamaños de perro que no es ideal que salgan siempre a correr. En los pacientes gerontes lo mismo. A ver, hay pisos que se pueden, por ahí se resbalan mucho dentro de la casa, entonces nosotros siempre recomendamos el tema de tener en cuenta qué pisos usar. El tema de dolor, si vemos que hay dolor, bueno, hay masajes que se pueden hacer, hay calor que se puede dar como para alivianarlos un poquito. Bueno, es muy interesante, la verdad, y en este contexto que decíamos, que los animales afortunadamente van sumando derechos, que sea también en el Colegio de Abogados, que se tenga en cuenta esta charla. ¿Cuándo va a ser y cómo podemos hacer las personas que están escuchando, que están viendo, para sumarse? La charla es el jueves que viene, el jueves 10, es a la mañana, a las 10 creo de la mañana, y se pueden inscribir ahí a través de un link, ¿sí? Es gratuita y es para cualquiera que quiera ir, no tiene que ser especialista ni mucho menos, sino el que quiera conocer un poquito más de las leyes y de lo que hacemos nosotros. Bueno, genial, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos llegando al final de este Apuntes en esta primera semana de agosto. Hay ganador de las entradas, es Fernando Acosta, así que podés ir directamente al Cine Universidad y allí elegir la película que vos quieras ver. Nos vamos, no hay tiempo para más, nos reencontramos el lunes a las 18 aquí en Señal Luz. Chau.